de masas M1 de 1 kilogramo y M2 de 2 kilogramos son empujados por fuerzas F1 y F2 de la forma indicada en la figura. Si la superficie horizontal es lisa, determinar hacia dónde se mueven los bloques, hay que explicar eso, la aceleración en ese caso, la fuerza de interacción entre los bloques y la fuerza de interacción entre cada bloque y el plano. Las magnitudes de las fuerzas son de 5 newton y los ángulos que hacen respecto, me imagino, en la horizontal, son 53 y 37. Entonces vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. El del cuerpo 1, que es el que está a la izquierda, ¿qué fuerzas tiene? Normal. Peso. No hay roce porque dice que la superficie es lisa. ¿Ya? Hay una fuerza de contacto. Entonces vamos a suponer algo. Vamos a suponer de que el cuerpo... de que el sistema se va a mover hacia la derecha. ¿Ya? Solamente por suponer algo. Después la solución nos va a decir si estamos en lo correcto o no. Profe, pero ¿cómo se llama? ¿La fuerza de reacción iría hacia la derecha? Eso es lo que quiero mostrar. Entonces va a sentir esta fuerza F1 y los 53 grados acá. Y entonces el cuerpo 1, si pensamos que el sistema se va a mover hacia la derecha, se va a encontrar entre comillas con una pared, ¿cierto? Que va a ser el otro bloque. Entonces la fuerza de contacto va a oponerse al movimiento del cuerpo 1 y la fuerza sería hacia la izquierda. ¿Esa es la reacción y reacción? Esta es la reacción, ¿sí? O bueno, o como quieras llamarlo, puede ser una normal. Si piensas que el otro cuerpo es una superficie, perfectamente una normal. Lo importante es saber que va hacia la izquierda en este caso. ¿Ya? Y eso porque estamos suponiendo que el sistema se mueve hacia la derecha. Pero en ese caso no se pone la fuerza que ejerce M2 sobre M1. Como quieras. También se puede poner así. De hecho, eso es. Ay. Entonces, ¿Qué pasa si me sube toda la fuerza con el tramo por el lado del coaxial? la fuerza, esta que está acá, ¿Arriba? ¿Sí? da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo porque los vectores tú los puedes trasladar y no hay problema con ¿Puede ellos. ser una fuerza entrante, no saliente? No, los vectores le da lo mismo si entra o sale. Porque los vectores tú los trasladas hacia cualquier parte. Y en particular nos interesa ponerlo acá porque es más fácil representarlo. ¿Ya? Pero no te afectan nada a la dinámica. ¿Sí? Aquí todas son fuerzas externas al sistema. Estamos resolviendo el ejercicio, ¿cierto? Sí, planteando. pero estamos planteando. Sí. Primero estamos planteando. La sumatoria de fuerzas que aparece acá, en el eje Y vamos a tener la normal menos el peso y menos la proyección de la fuerza que sería F1, y si ocupamos este ángulo que está acá sería con seno del ángulo. ¿Qué es lo que dice la izquierda resultante? ¿Qué cosa? ¿Es una R, no? La R, la fuerza de contacto, la reacción, como quieras llamar. ¿Cómo? No, porque está pegado al eje Y. O sea, El ángulo. al eje X. Está pegado al eje X y el ángulo. Porque si este es tu hipotenusa, ¿cierto? Que es F1, y tú quieres calcular la componente vertical, sería con el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto. Y acá ponemos que la aceleración es 0 porque no se despega el plano. En el eje X, ¿qué vamos a ver? La proyección de la fuerza. ¿Cómo la proyección? La componente de la fuerza, este cateto, básicamente, que sería la hipotenusa por el coseno del ángulo. Menos la reacción, ¿cierto? Y vamos a, entonces, como supusimos de que el sistema iba hacia la derecha, entonces va a ser más M1 por la aceleración. Esas son las ecuaciones de movimiento que aparecen de este diagrama de cuerpo libre. Aquí
aquí lo puse negativo porque hacia la izquierda. Pero era como para diferenciarlo. Es para distinguir nomás. Esta es una acción que es una fuerza y la otra es la negativa, ¿cierto? Por acción y reacción. Por eso solamente. Dime. Pero profesor, ¿no sería una masa positiva y la otra masa negativa? Las masas son todas positivas. Todas positivas y lo que puede cambiar es el sentido de la aceleración. ¿Ya? Pero este sistema se va a mover en conjunto porque está en contacto. ¿Ya? Entonces, si yo supongo que este cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces el otro igual. ¿Ya? No, profe, puedo ver la sumatoria. Espérame. El otro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas tiene? Este sentía una fuerza hacia este lado, ¿no? Que le llamábamos F2. El ángulo eran 37 grados, si bien recuerdo. De nuevo va a sentir una normal, que le vamos a llamar normal 2. Su peso, ¿cierto? Y por acción y reacción, el primer cuerpo sentía una fuerza hacia la izquierda debido a este, ¿cierto? Entonces este cuerpo va a sentir una fuerza hacia la derecha. Le vamos a llamar menos R. ¿Ya? Y entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Cómo? ¿Y era coseno? En Y es seno en este caso. ¿En la anterior? No en la anterior. En Y era seno también. ¿Era seno? Sí. ¿No coseno? Sí. Ah, porque está el ángulo arriba. Aquí. Sí. Está en el ángulo abajo. La sumatoria de fuerzas tendríamos la normal 2 menos el peso 2 menos la fuerza 2 en magnitud por el seno del ángulo. Ahora le vamos a llamar otro nombre, le voy a poner alfa, es igual a 0. Eso para recordar de que los ángulos teta era el primero, que eran 50 y algo, y este es 37. Y tiene que sumar 0 porque no se va a despegar del plano. La sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a tener la reacción, la magnitud hacia la derecha, que es positiva, menos la proyección de la fuerza, que va hacia la izquierda, por el coseno del mismo ángulo que es alfa. Y entonces estamos suponiendo de nuevo que el sistema se mueve hacia la derecha y por lo tanto va a ser más la masa 2 por la aceleración. Y acá entonces tenemos nuestras 4 ecuaciones de movimiento y de aquí vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué colocó R positivo si arriba colocó menos R? Esto en relación al vector anterior, no. Porque el vector anterior ya es a la izquierda y le puse positivo. ¿Ya? Y como es acción y reacción, igual magnitud pero sentido opuesto. Sí, porque va hacia la derecha. Aquí. Y ahora entonces vamos a resolver las ecuaciones de movimiento y vamos a saber hacia dónde se va a mover. Aquí están nuestras ecuaciones de movimiento. Aquí voy a distinguir por si acaso esta normal, que era la normal del cuerpo 1, que no es la misma del cuerpo 2. Hágalo con un color diferente, profe. Les voy a llamar por nombre a estas ecuaciones, las voy a enumerar, ¿sí? Entonces nos interesa saber si el sistema se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá estamos suponiendo que es hacia la derecha. Si tenemos razón, la aceleración nos va a dar un signo positivo. Si no, nos va a dar negativo. Entonces vamos a encontrar la aceleración ocupando la ecuación 2 y la ecuación 4. Porque, por ejemplo, si vemos de la ecuación 2, acá tenemos menos la reacción y la ecuación 4 tiene más la reacción. Esa es una de nuestras incógnitas que si sumamos las dos ecuaciones, entonces se van a ir y nos va a quedar en términos de datos que conocemos. Dime. Dos ecuaciones se pueden despejar una de otra, pero ¿se puede despejar una ecuación X con una Y? O sea, si tengo dos R, una R negativa y otra positiva, una en el eje Y y otra en las fuerzas de Y. ¿Se puede, no? Puede aparecer, eventualmente puede ser. Pero aquí ya entra a resolver ecuaciones en matemáticas simplemente. ¿Ya? Aquí ya evitamos el análisis físico, por decirlo así. ¿Ya? La imposición
en los diagramas de cuerpo libre y hasta este punto entra la física, donde uno dice los cuerpos están en contacto, se mueven juntos, y eso uno lo establece acá. Aquí ya es un sistema de ecuaciones. Ahí uno ve cómo lo resuelve. Y entonces, viendo ese detalle, que la ecuación 2 más la ecuación 4 nos va a hacer que las reacciones se eliminan y van a quedar F1 por el coseno del ángulo menos F2 por el coseno del otro ángulo va a ser igual a la sumatoria de las masas por la aceleración. Aquí estamos asumiendo de nuevo que la aceleración de los dos cuerpos es la misma porque se mueven en conjunto. Y entonces la aceleración va a ser esto que está acá. ¿Cómo sabemos si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda? Básicamente determinando el signo de la aceleración. Si es positiva, se va a mover hacia la derecha como supusimos. Si no, se va a mover hacia la izquierda nomás y el signo va a ser negativo. Está en el video, así que lo ves. ¿Cómo? 2 más 4 son las ecuaciones. ¿Ya? Y entonces podemos reemplazar. Las magnitudes de las fuerzas eran 5, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar como un factor común. 5. El ángulo al teta era 50 y algo, ¿no? Coseno de 57 grados. 53 grados. Menos, acá factoricé por el 5 porque la magnitud de F1 y F2 es la misma. Y el otro ángulo era 37. ¿Y las masas cuánto eran? 1 y 2 creo. 1 más 2. Y entonces esto nos va a dar 5 dividido 3. Y el... ¿Cuánto es coseno de 53 menos coseno de 37? Debería dar negativo. Menos 0,2. Entonces multiplícalo por 5 tercios. Por 5 dividido 3, por favor. ¿Cómo? Y lo multiplico por 5 tercios. 0.32. Menos 0,32 entonces metros por segundo al cuadrado. ¿Quién nos dice eso? Que en realidad supusimos mal. No, que el sistema en vez de moverse hacia la derecha como pensamos inicialmente, se mueve hacia la izquierda. No, está bien. Está bien, solamente que el planteamiento era... Está todo bien planteado. ¿Ya? Está todo bien planteado. ¿En qué podría cambiar? Que por ejemplo, si hubiésemos puesto que la aceleración es negativa, hubiésemos puesto entonces menos m por a en las dos ecuaciones, ahí nos daría que la aceleración es positiva. Pero nada más que eso, porque las ecuaciones de movimiento son exactamente las mismas. Entonces ya determinamos hacia dónde se mueve, que se mueve hacia la izquierda. ¿Cuál era la otra pregunta? Encontrar la aceleración del sistema, ¿no? La B. ¿La tienen por ahí? Sí, la aceleración de cada bloque. La aceleración de cada bloque ya la encontramos, porque el sistema se mueve en conjunto, así que los dos se mueven con 0,32 metros por segundo al cuadrado hacia la izquierda. Esa es la fuerza de interacción entre los bloques. La fuerza de interacción entre Ahora calculemos eso. ¿Se mueven a cuánto de la segunda? Menos 0,32 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza de contacto? Es la que nosotros llamamos R. Así que, ya que conocemos la aceleración y conocemos cada fuerza y los ángulos, basta con reemplazar en cualquier ecuación y la reacción va a dar lo mismo en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Ya? Porque por tercera ley de Newton la magnitud es la misma y lo único que cambia es el sentido. En las ecuaciones de movimiento, eso se traduce en calcular el valor de la normal de cada cuerpo. Que eso los calculamos con las ecuaciones 1 y la ecuación 3. Entonces, por ejemplo, de la ecuación 2 tendríamos que
F1 coseno del ángulo menos la reacción es igual a la masa 1 por la aceleración. Y calculamos de acá que la reacción entonces va a ser menos F1 por el coseno del ángulo, no, era más entonces, y menos M1 por A. Esto era 5 newton. El coseno era coseno de 51, 53, 53 grados, menos la masa 1 que era 1 kilogramo, y la aceleración que era menos 0,32, ¿cierto? Y entonces nos va a dar 5 coseno de 53 más 0,32. ¿Me dan eso? 3,33. 3,33. ¿Y te pueden sumar en unidades diferentes? Newton kilo. Kilogramo por metro dividido segundo cuadrado, eso es newton. Ah, Sí. Y el coseno no tiene unidades, así que sigue siendo newton. Si fuera unidades distintas, tienes un problema en el planteamiento de la ecuación. Pero como todo esto está bien definido, no debería haber problema. ¿vamos a hacer transformaciones en certamen, no? No, no, de hecho va a ser algebraico. ¿Ah? Va a ser algebraico. Va a ser solo representar nada. Sí. Y entonces la fuerza de contacto nos dio positiva. ¿Ya? Si nos dio positiva quiere decir que la definimos bien. Ya, si no hubiese dado negativa, entonces uno siente la fuerza hacia un lado y el otro, pero esencialmente es lo mismo. Y la C, o la D, ¿cierto? Era calcular la reacción de cada cuerpo con el suelo. ¿Sí? Kilogramos y el otro era de... Entonces de la ecuación 1, que decía la normal 1 menos el peso 1 y menos la fuerza 1 por el seno del ángulo que era teta, es igual a 0. Eso decía. Y entonces de aquí sacamos que la normal 1 es el peso 1 más la fuerza 1 por el seno del ángulo, que sería 1 kilogramo, ¿cierto? Por la aceleración de gravedad, que es 10, más 5 seno de 53 grados. Y con esto calculamos la reacción del suelo, o la fuerza de contacto entre el suelo y el peso 1. 13,99. ¿Cuánto? 13,99. 13,99 newton. Y de la ecuación 3, la ecuación 3 nos dice más o menos lo mismo. Normal 2 menos el peso 2 menos la fuerza 2 por el seno de alfa es igual a 0. Hacemos el mismo despeje. Y nos da entonces, el peso 2 eran 2 kilogramos por la gravedad, que es 10, entonces nos queda 20 newton. Más la fuerza 2, que es 5, pero ahora el seno era de 37 grados. Y eso da 23,01. 23,01. Y ahí están las dos fuerzas de contacto.